Regresamos a Encuentro Contigo y me gustaría que Lirio nos explicara ahora qué sucede a nivel neurológico cuando se desatan estos sentimientos de ansiedad y qué tipo de decisiones podemos tomar bajo estos efectos. Cuéntanos. Bueno, primero que nada, o sea, cuando hemos vivido situaciones de ansiedad o situaciones de trauma en la infancia, una de las cosas que sucede es que la amígdala, que es parte de nuestro cerebro, es una partecita de nuestro cerebro que controla justamente como las respuestas de miedo, muchas veces, y está comprobado en investigación, se vuelve más grande y se vuelve más sensible. ¿Y qué hace esto? Que entonces una situación que a lo mejor no hubiera sido normalmente interpretada como peligro, nuestra amígdala va a tener una mayor sensibilidad a la adrenalina, noradrenalina y diferentes neurotransmisores que son liberados. Y entonces vamos a tener una respuesta mucho más fuerte, ¿no? Esa es una de las cuestiones que sucede. El sistema límbico es como todo el regulador emocional. Entonces, pues la amígdala, al ser parte del sistema límbico, pues lo activa demasiado. Y entonces el sistema límbico es el que en teoría monitorea nuestras emociones, monitorea todo lo que está pasando tanto dentro como fuera, o sea, en cuestión a estímulos de peligro, y debería de, cuando estamos saludablemente y cuando los niveles de estrés no son muy altos, contactarse o comunicarse con la corteza prefrontal, que son las funciones ejecutivas, que son las que nos permiten tomar las decisiones, planear, realmente ver de forma objetiva el peligro. Y cuando estamos en una situación de mucho estrés o de ansiedad, lo que sucede es que la comunicación entre el sistema límbico y la corteza prefrontal no se da de forma adecuada. Entonces realmente no podemos ver las cosas de forma objetiva. Por eso es que decía Memo, ¿no? O sea, nosotros podemos incluso después de una situación decir, claro que no tenía que haber reaccionado de esa forma, no era como lógico, equiparable, ¿no? O sea, justamente una de las formas en la que se determina una fobia es eso, la reacción no va adecuada con el estímulo que tenemos enfrente. La supuesta amenaza, exacto. Pero lo que sucede es que químicamente no se da esta comunicación de forma adecuada, entonces por eso hay como diría Jorge en sus cursos que he asistido con mucho gusto, hay un secuestro, ¿no? Hay un secuestro del sistema límbico al resto del cerebro y entonces no se pueden tomar decisiones de forma adecuada. Y lo que sucede es esto, nuestro cerebro se pone en estado Mayday, danger, y solucionalo como sea viable en ese momento, aunque después no sea la mejor decisión. Las reacciones primarias o ataca exactamente. O huye, ¿no? Sí, y entonces las puede personas... ganar, ataca, si no puede ganar, pero no puede ir, ataca. Claro. En el caso de los hombres. Sí, no, y lo que sucede es que cuando se empiezan a tomar decisiones de esta forma, muchas veces está relacionado los casos de ansiedad o los casos de, por ejemplo, déficit de atención, concentración, a actos de mucha impulsividad. Y no es que sean personas que no mediten las cosas o no puedan o no tengan la capacidad intelectual de tomar decisiones, sino en ese momento realmente se siente como que la decisión es de vida o muerte y se tiene que tomar en ese preciso instante. Se dispara. Jorge, ¿cómo podemos empezar a identificar? Porque ahorita decías, bueno, pues una paciente que siente que se le calienta el estómago, a lo mejor y ni siquiera estamos como conscientes de cómo podemos identificar estos signos de estoy sintiendo ansiedad. Yo creo que lo principal, si ampliamos esta parte neurofisiológica, es que el sistema nervioso tiene dos formas de lidiar con la vida. O se activa o se apaga. No puede hacer otra cosa, ¿no? Entonces, en la parte de desactivación hay dos zonas, una que es dorsal y una que es ventral. La ventral es evolucionada, bonita y dice al corazón, no latas tan rápido porque nos va a dar un ataque cardíaco, esto no es tan bueno, esto no es tan peligroso. Pero si no funciona, que es cuando la ansiedad empieza a aparecer, entonces la activación empieza que es simpática, que no tiene nada de simpática, sino empieza a generar esta sensación de y no puedes parar mentalmente, todas las ideas en lugar de ayudar a detener, sino producen más activación. Entonces viene el sistema dorsal, que es como si fuéramos un cocodrilo o una cosa que no tiene un corazón, que necesita sangre caliente. Es muy malo para un mamífero quedarse congelado, quieto. Y ahí viene el trastorno por estrés postraumático, ahí viene también la depresión, porque muchas personas ansiosas pueden tener depresión, y lo digo entrecomillado porque más bien es resultado de tanta activación
Entonces estás tan cansado que tus músculos se empiezan a contracturar, tus pensamientos empiezan a volverse obsesivos y se encierran. Entonces, cuando no puedes parar, cuando tú no puedes decidir detener tu momento, y esta es la paradoja. El ansioso piensa que si se detiene va a morir, está perdiendo el tiempo, esto no me va a ayudar, esto no sirve para nada. Sí. Entonces ahorita que venía justo me encontré a Lirio y le digo, llegué, ¿no? Y me dice, pues a ver, haz una transición, respira. ¿No? Entonces como buena alumna... Tuve muy buen maestro, tengo un muy buen maestro. Les recuerdo sus propias técnicas. Los alumnos que te aplican la voladora de regreso me fascina. Así que si no puedes hacer esto, o sea, si Jorge siguiera así sudando y yo estuviera intranquilo, eso es un trastorno de ansiedad. Entonces, si tú no logras... lograr disminuir los pensamientos, las sensaciones físicas y sobre todo toma en cuenta esto, estás huyendo de tu cuerpo y tus emociones. Aunque tengas la hipersensibilidad sensorial, vas a tratar de no estar en el cuerpo, entonces vas a estar en la mente. ¿Y cómo estás en la mente? Obsesivamente, todos los detalles, que todo salga bien, juegas ajedrez con los demás se vuelven como un juego y los utilizas, pero te estás utilizando a ti en la misma manera. Así que todo se vuelve un juego de perfección que no existe en realidad y entonces tienes más y más ansiedad. Porque es una hiperrealidad inalcanzable. Entonces tenemos estas 4 conductas innatas que el sistema límbico, ¿no? Atacas, ya dijeron, huyes, te congelas, te haces al muerto, ¿no? O sea, igual y si no me procrastinas, ¿no? O sea, básicamente procrastinas, no hago nada, igual y esto se resuelve solo. Como tlacuache. Así es. Aplicas el tlacuache. Sí. Y la cuarta, que a veces se nos olvida, es placer. Muchos la llaman sexualidad, pero la sexualidad humana es mucho más amplia. No solamente es el acto sexual, sino puede ser el dinero, el poder o las posiciones sociales. Entonces, cualquier cosa que te genera placer, y ahí dijiste a la entrada, ¿no? Las adicciones, ¿no? Por eso se tiene a desarrollar. Entonces, yo creo que la razón principal para identificar si tengo ansiedad o no es, ¿puedo detenerme? ¿Puedo hacer una pausa? ¿Puedo respirar? ¿Puedo sentir el cuerpo sin sentir que me va a matar? ¿No? Entonces, cuando hacemos nuestros cursos de mindfulness, existe a veces una parte de ansiedad paradójica, que cuando empiezas a respirar, te empiezas a sentir ansioso. Y yo les digo, es como si estuviéramos haciendo una relajación progresiva. Te levantas y tienes dolor y dices, ¡ay, fue por la relajación! No, ya estabas y el estrés no deja que sientas esto. Entonces, cuando vas al cuerpo, si lo que encuentras es ansiedad, es porque se ha acumulado con el paso del tiempo. Y entonces tus respuestas no son al momento presente, son a todos estos pasados reprimidos. Entonces, justo aquí sería un buen examen que hicieras, ¿no? Preguntándote, ¿puedo detenerme? ¿Puedo diferenciar entre lo lógico y lo ilógico en mis respuestas? Y si no, pues bueno. Hay un tema. Se queda de tarea. Sí. Vamos, antes de que nos Si no, corten la aquí estamos. inspiración otra vez, vamos a ir a un breve corte y sí, de regreso sí les quiero platicar. La primera vez que yo fui a una meditación de mindfulness con Jorge, me quería morir. Ahorita les contamos. Regresamos.